Nadie estaba preparado para lo que ocurrió después. La partida de Jason Jiménez no solo dejó un vacío imposible de llenar, también desató una ola de reacciones que hoy están dando de qué hablar. Varios famosos rompieron el silencio y lo despidieron con palabras cargadas de dolor, pero también con confesiones que nadie esperaba escuchar en público. Mensajes que parecían simples homenajes escondían verdades impactantes, promesas incumplidas, culpas y secretos que Jason se llevó consigo. Algunos dijeron cosas que jamás se habían atrevido a confesar y otros dejaron frases que hoy estremecen a todo el mundo. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar te va a sorprender y puede cambiar por completo la forma en la que recuerdas a Jason Jiménez. Bueno mi gente, Colombia amaneció en silencio y el mundo de la música completamente de luto. Hace apenas unas horas se confirmó la devastadora noticia que nadie quería escuchar, la partida de Jason Jiménez a sus 34 años. En un trágico incidente aéreo ocurrido este sábado 10 de enero de 2026. Una noticia que cayó como un golpe seco, de esos que dejan sin aire, porque Jason no solo era un cantante, era una voz que acompañó historias de amor, de dolor y de lucha para millones de personas. Y desde el momento en que se hizo pública su partida, las reacciones no se hicieron esperar. Políticos, artistas, amigos cercanos y familiares comenzaron a despedirlo con palabras que hoy estremecen, porque muchos no solo lloraron su ausencia, sino que revelaron confesiones profundas que jamás habían dicho en vida. Uno de los primeros en pronunciarse fue Johnny Rivera, quien no ocultó su desconcierto ni su dolor. En sus palabras se sentía la impotencia de alguien que todavía no logra aceptar la realidad, recordando esos sueños que Jason aún tenía por cumplir, esos proyectos que habían quedado en conversaciones privadas, entre camerinos y escenarios, donde hablaban del futuro como si el tiempo le sobrara. Johnny no solo despidió a un colega, despidió a un hermano de camino, a alguien con quien compartió noches de música, sacrificio y esperanza, y su mensaje dejó claro que esta pérdida es simplemente inexplicable. Por su parte, Luis Alfonso decidió ir más allá de un simple texto y apareció en video, con la voz quebrada y el corazón en la mano. En sus palabras no solo hubo despedida, hubo gratitud. Recordó los momentos en los que Dios les permitió coincidir, cuando fueron parceros de verdad, cuando la música los unió no solo para grabar canciones, sino para compartir risas, consejos y silencios que solo se dan entre quienes se entienden sin hablar. Luis Alfonso confesó que de Jason aprendió más de lo que muchos imaginan, no solo como artista, sino como persona, como alguien que nunca olvidó de dónde venía y que siempre tendía la mano a los suyos. Habló de esos momentos bonitos que hoy duelen más que nunca, porque ahora solo viven en la memoria. Sus palabras dejaron claro que Jason no fue simplemente uno más en la industria, fue una referencia, un apoyo y una inspiración constante. Y mientras las redes se llenaban de mensajes, cada despedida parecía revelar una faceta distinta de Jason Jiménez, el amigo leal, el soñador incansable, el artista apasionado y el ser humano que marcó vidas sin buscar reconocimiento. Quédate hasta el final, porque estas no fueron las únicas palabras que se dijeron. Hay mensajes que aún no salen a la luz y confesiones que están dejando a todos sin palabras. Ánimo, ánimo mi gente, fueron palabras simples, pero cargadas de una fuerza que hoy duelen más que nunca. Ese mensaje, que parecía un aliento para seguir en la lucha, se convirtió en una despedida silenciosa, en una forma de decir aquí estoy incluso cuando ya no se puede estar. Porque así era Jason Jiménez para muchos, el que levantaba al otro cuando las cosas no iban bien, el que siempre estaba disponible, día y noche, sin importar la hora ni el momento. Muchos recuerdan cómo, en medio del cansancio de giras interminables, Jason sacaba tiempo para enviar un mensaje de ánimo, para preguntar si todo estaba bien o simplemente para recordar que la lucha valía la pena. Ese espíritu fue el que hoy tantos mencionan entre lágrimas. Entre las reacciones más sentidas estuvo la de Pipe Bueno, quien decidió abrir su corazón en redes sociales con una reflexión que dejó a todos pensativos. Pipe confesó que todavía no lograba procesar la noticia, que su mente seguía negándose a aceptar la ausencia de alguien con quien compartió escenarios, camerinos y sueños que alguna vez parecieron eternos. Más allá de hablar del artista, Pipe habló del amigo, del colega que nunca compitió desde el ego, sino desde el respeto, del compañero de tarimas que celebraba los logros ajenos como si fueran propios. Recordó esos momentos después de los conciertos, cuando las luces se apagaban y quedaban las conversaciones sinceras sobre la vida, la familia y los miedos que pocas veces se dicen en público.
Pipe destacó que Jason dejó huella no solo por su talento, sino por su manera de caminar por este mundo, siempre firme, siempre auténtico. En sus palabras también hubo una confesión profunda, la fragilidad de la vida, esa verdad que a veces se olvida entre aplausos y éxito, pero que hoy golpea con fuerza. Pipe reconoció que la partida de Jason deja al género popular colombiano de luto, porque no se fue solo una voz, se fue alguien que le dio sentido, identidad y alma a toda una industria. Pero quizá lo más impactante vino después, cuando Pipe reveló algo que muchos desconocían. A pesar de la diferencia de edades y trayectorias, Jason jamás lo menospreció ni lo trató distinto. Desde el primer día hasta el último, siempre lo miró como un igual, con respeto, con humanidad, con esa grandeza que no todos tienen cuando alcanzan la cima. Esa confesión dejó claro que Jason Jiménez no solo fue grande sobre el escenario, sino aún más grande fuera de él. Y mientras estas palabras siguen resonando, queda la sensación de que aún hay más historias por salir, más voces que todavía no se atreven a hablar, porque el legado de Jason apenas comienza a revelarse. Y es que cuando uno habla de Jason Jiménez, todos coinciden en algo: era un señor, un caballero en toda la extensión de la palabra. Así lo repetían quienes lo conocieron de cerca, quienes compartieron una charla, una tarima o simplemente un momento lejos de las cámaras. Muchos dicen que cada vez que alguien les preguntaba por él, no dudaban en responder lo mismo: Jason siempre fue respetuoso, humilde y agradecido, incluso en los momentos donde el éxito pudo haberle cambiado la forma de ser. Esa imagen se reafirmó con cada despedida que fue apareciendo. Jesse Uribe, por ejemplo, decidió honrarlo de una manera muy simbólica. «Hoy canto y me pongo el sombrero por ti», escribió, una frase que para el género popular lo dice todo. No era solo un gesto, era una muestra de respeto entre gigantes, entre dos artistas que entendían lo que costaba llegar y mantenerse. Jesse habló de Jason como un gigante de la música, alguien que se va en lo más alto, dejando canciones que seguirán sonando cuando ya no estén. Sus palabras transmitían la idea de que, aunque Jason partió, su esencia sigue viva en cada escenario, en cada nota, como si desde arriba estuviera esperando a los suyos con el corazón abierto. Desde otro lugar, más íntimo y reflexivo, Fonseca también decidió pronunciarse. Su mensaje fue breve, pero profundamente humano. Recordó esas pocas conversaciones que tuvieron, suficientes para darse cuenta de la claridad con la que Jason construyó su camino, paso a paso, sin atajos. Fonseca confesó la admiración que sentía por esa forma tan auténtica de crecer en la industria y dejó claro que con su partida no pierde solo un género, perdemos todos. Porque la música, como él mismo dijo, nunca muere, y en ese pensamiento quedó implícito que Jason seguirá viviendo en sus canciones. Incluso quienes no fueron cercanos, como el actor Lincoln Palomeque, sintieron el golpe. Su reacción fue sencilla, directa, sin adornos, una triste noticia. A veces no hacen falta muchas palabras para expresar lo que duele, y su mensaje reflejó ese sentir colectivo de incredulidad que recorrió al país entero. Más profunda y cargada de historia fue la reacción del Charrito Negro, una verdadera leyenda de la música popular. Sus palabras resonaron con un peso especial, porque hablaban desde la experiencia. Dijo que quedaba un silencio difícil de explicar, y no era exageración. Reconoció a Jason como una voz que marcó a su público, un talento que dejó huella y, sobre todo, un ser humano que llevó el género popular con orgullo y pasión. Su mensaje se detuvo especialmente en el dolor de la familia, de los hijos, de la esposa y del equipo que caminó junto a él, dejando claro que la pérdida va mucho más allá del escenario. Carlos Vives también se sumó desde un lugar muy particular. Estando cerca de la tierra de Jason, confesó lo difícil que era salir a cantar en la feria de Manizales con esa tristeza atravesada en el pecho. Sus palabras mostraron lo complicado que resulta cumplir con el público cuando el corazón está de luto, y aún así envió fuerza a la familia, reconociendo el peso emocional que tenía ese momento. Finalmente, una de las despedidas más emotivas fue la de Juan Pablo Raba, quien no solo lo conoció, sino que lo entrevistó en su podcast Los hombres sí lloran. Raba compartió una foto abrazando a Jason, y en ese gesto se resumía todo. Habló de su generosidad, su sonrisa, su entusiasmo, sus ganas, su fuerza y su honestidad. No se quedó con la fama ni con el artista, se quedó con el ser humano. Me quedo con este abrazo, escribió, una frase que hoy estremece porque refleja lo que muchos sienten, que Jason dejó algo en cada persona que lo conoció. Sin duda, esta fue una noticia lamentable que marcó a toda una generación.
Que en paz descanse Jason Jiménez y que su familia tenga la fuerza necesaria para sobrellevar una ausencia que duele, pero que también dejó un legado imposible de borrar. Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de Maluma, quien expresó su respeto absoluto por Jason, recordando cómo, a pesar de venir de mundos musicales distintos, siempre admiró su disciplina y su manera de abrirse camino sin perder su esencia. Maluma habló de encuentros breves pero significativos, de conversaciones donde Jason le hablaba con orgullo de su familia y de cómo soñaba con llevar la música popular a escenarios donde antes no era escuchada. Para él, Jason representaba la prueba de que el éxito no está reñido con la humildad. También J Balvin se sumó a las despedidas, destacando la mentalidad de Jason como artista independiente. Recordó cómo en más de una ocasión escuchó su nombre como ejemplo de perseverancia, de alguien que construyó su carrera sin seguir moldes impuestos. Balvin resaltó que Jason entendía la música como un puente para conectar con la gente real, con las historias del barrio, del pueblo, de la vida misma, y aseguró que ese legado trasciende cualquier género. Por su parte, Karol G compartió un mensaje lleno de sensibilidad, evocando el respeto que siempre sintió por Jason como compositor. Habló de cómo sus letras lograban tocar fibras profundas, especialmente en quienes han vivido el amor y el desamor desde la lucha diaria. Karol confesó que admiraba la forma en la que Jason lograba que miles de personas se sintieran representadas y lamentó profundamente que una voz tan auténtica se apagara tan pronto. El mensaje de Nicky Jam sorprendió a muchos, porque fue más personal de lo esperado. El artista recordó conversaciones privadas donde hablaban de segundas oportunidades, de caídas y de levantarse una y otra vez. Nicky reconoció en Jason a alguien que entendía el sacrificio detrás del éxito y destacó su respeto por todos los géneros musicales, algo que para él decía mucho del tipo de persona que era. Desde el vallenato, Silvestre Dangond también expresó su dolor, resaltando el carisma de Jason y su conexión con el público. Silvestre habló de encuentros en festivales y ferias, donde Jason siempre llegaba con una sonrisa, dispuesto a compartir escenario y a celebrar la música como una sola. Para él, Jason era de esos artistas que no competen, sino que suman. Aunque ya no está, la figura de Darío Gómez fue recordada como una influencia fundamental en la carrera de Jason. Muchos cercanos al entorno del cantante recordaron cómo Jason hablaba con respeto y admiración del rey del despecho, mencionando que su música fue clave para entender el sentimiento popular. En este contexto, se recordó cómo Jason siempre buscó honrar ese legado con letras honestas y directas al corazón. Andy Rivera se pronunció desde un lugar generacional, destacando cómo Jason rompió barreras y demostró que la música popular podía dialogar con sonidos más urbanos. Andy habló de la admiración que sentía por su ética de trabajo y por la forma en que nunca olvidó sus raíces, incluso cuando llenaba escenarios enormes. Entre los más jóvenes, Bless dejó un mensaje que reflejó respeto y admiración genuina. Contó que Jason siempre fue cercano con los nuevos talentos, aconsejándolos y recordándoles que el éxito no debía cambiar quienes eran. Para Bless, Jason fue un ejemplo de grandeza sin arrogancia. Algo similar expresó Ryan Castro, quien destacó la autenticidad de Jason y su capacidad para mantenerse fiel a su estilo. Ryan recordó cómo, en conversaciones informales, Jason hablaba de la importancia de la constancia y del amor por la música antes que por la fama. Faith, por su parte, resaltó el impacto cultural de Jason Jiménez. Dijo que su música acompañó a millones de personas en momentos difíciles y que su voz se convirtió en refugio para quienes pocas veces se sienten escuchados. Para Faith, Jason logró algo que muy pocos consiguen, convertirse en parte de la vida de la gente. El cantautor Álzate habló desde la cercanía musical, recordando cómo compartían el mismo público y las mismas historias de desamor. Álzate confesó que Jason tenía una forma muy especial de transmitir verdad en cada canción, algo que no se aprende, sino que se siente. Desde la voz femenina del género, Arly Senao expresó un profundo respeto por Jason, destacando su valentía para defender la música popular y dignificarla. Recordó conversaciones donde hablaban de la responsabilidad que conlleva representar a un público tan fiel y tan sentido. También Paola Jara dejó palabras llenas de admiración, resaltando la disciplina y el compromiso de Jason con su carrera. Paola habló de cómo siempre lo vio enfocado, con metas claras, pero sin perder la sensibilidad que lo caracterizaba. Franci, conocida como la voz popular de América, se refirió a Jason como un heredero natural del sentimiento popular.
Dijo que su música conectaba con el dolor real de la gente y que su partida deja un vacío difícil de llenar en el género. El cantante Giovanni Ayala recordó a Jason como un artista que siempre respetó a quienes abrieron camino antes que él. Destacó su humildad y su interés por aprender, incluso cuando ya estaba en la cima. Finalmente, Pipe Calderón y Jason Landero coincidieron en resaltar el impacto humano de Jason Jiménez. Ambos hablaron de su calidez, de su cercanía y de la forma en que hacía sentir importantes a quienes lo rodeaban. Para ellos, Jason no solo fue un artista exitoso, sino un ser humano que dejó huella en cada persona que cruzó su camino. Todas estas voces, tan distintas entre sí, coinciden en algo. Jason Jiménez no solo dejó canciones, dejó historias, aprendizajes y un legado que seguirá vivo en la memoria de la música colombiana. Desde México, Alejandro Fernández fue uno de los artistas que, según personas cercanas al entorno musical, llegó a escuchar el trabajo de Jason con profunda admiración. Se recuerda que en un encuentro privado, durante un evento internacional, Alejandro destacó la intensidad con la que Jason interpretaba el desamor, comparando esa forma cruda de cantar con la tradición ranchera. Tras su partida, Alejandro habría expresado que Jason tenía una voz que no pedía permiso para doler, y que artistas así trascienden fronteras porque cantan verdades universales. Cristian Nodal se pronunció con palabras que conectaron generaciones. Recordó cómo Jason representaba a esos artistas que no nacen del marketing, sino de la calle, del dolor real. Nodal destacó que siempre le llamó la atención la manera en que Jason defendía su género sin intentar parecer alguien que no era. Para él, Jason fue un ejemplo de identidad musical fuerte, algo que pocos logran mantener cuando llegan al éxito. Carlos Rivera habló desde el respeto artístico. Según contó, hubo un momento en el que escuchó una canción de Jason recomendada por músicos colombianos y quedó impactado por la carga emocional de la letra. Tras su fallecimiento, Carlos habría expresado que Jason era de esos intérpretes que no solo cantan, sino que cuentan historias completas en 3 minutos, y que su ausencia deja un vacío para la música latina en general. Pepe Aguilar se refirió a Jason como un defensor de la música con raíz. Comentó que siempre admiró cómo Jason modernizó el sonido popular sin traicionar su esencia. En su mensaje, destacó que el verdadero legado de un artista no está en los premios, sino en las canciones que la gente canta cuando nadie los está mirando, y aseguró que Jason logró justamente eso. Sebastián Yatra sorprendió con un mensaje cargado de sensibilidad. Habló de cómo Jason lograba conectar con emociones profundas sin necesidad de adornos. Recordó haber escuchado su música en momentos personales difíciles y destacó que ese tipo de artistas son los que acompañan a la gente en silencio, sin saberlo, pero dejando marca para siempre. Marc Anthony expresó su respeto por la intensidad emocional de Jason. Comparó su forma de cantar con la de aquellos intérpretes que viven cada palabra que dicen. Para Marc, Jason representaba la pasión pura por la música, esa que no se ensaya ni se actúa, sino que se siente. Su mensaje resaltó que la música pierde a una voz honesta, pero gana una leyenda. Ricardo Montaner se pronunció desde la reflexión. Dijo que Jason era un ejemplo de cómo el talento, cuando va acompañado de autenticidad, puede tocar millones de corazones. Recordó conversaciones sobre la familia y la fe, y destacó que Jason siempre hablaba de su público con gratitud, como si cada persona que lo escuchaba fuera parte de su historia. Y al final, cuando se apagan las luces, cuando los escenarios quedan en silencio y las redes dejan de actualizarse, queda algo mucho más profundo que la noticia misma. Queda la certeza de que Jason Jiménez no fue solo un artista que pasó por la música, fue una voz que acompañó vidas, que puso palabras donde muchos solo tenían nudos en la garganta. Las despedidas de tantos artistas, de géneros distintos, de países distintos, dejan claro que su huella fue real, que trascendió modas, etiquetas y fronteras. Cada mensaje, cada recuerdo, cada confesión confirma que Jason caminó este mundo con verdad, con respeto y con una pasión que no se finge. Su ausencia duele, pero su legado permanece vivo en cada canción que seguirá sonando, en cada historia que alguien recuerda al escucharlo. Hoy no se despide solo un cantante, hoy se despide un pedazo del corazón de la música popular. Que su nombre no se apague, que su voz siga acompañando a quienes encuentran consuelo en sus letras, y que su recuerdo nos recuerde lo frágil de la vida y lo eterno del arte. Descansa en paz, Jason Jiménez. Tu música ya es inmortal.